por favor, Santiago capítulo 4, versículo 13, pero vamos a leer ahora hasta el 17. Santiago 4, del 13 al 17. Y vamos a leer de manera alternada. Yo leo el versículo 13, ustedes el 14. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Así que aquí pues en la iglesia tenemos diferentes versiones. La Nueva Versión, la Reina Valera, algunos más tienen la NTV. Pues hay de todo, ¿verdad? De chile, de mole, de manteca. Tenemos estamos bien surtidos de versiones, pero vamos a leer ahorita en la Nueva Versión Internacional. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17, yo leo el 13, ustedes el 14, y el 17 lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios así: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Juntos? Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. El apóstol Santiago, mis hermanos, no sé si les gusta el libro de Santiago. La verdad es que de pronto encontramos en la Biblia algunos libros que son bien tiernos, que son bien bonitos, que apelan a nuestro corazón. La carta a los Filipenses, por ejemplo, del apóstol Pablo está lleno de su amor. Algunos salmos o los salmos también nos hablan de esa manera, con mucha ternura. Pues bueno, el libro de Santiago no es uno de esos. El libro de Santiago es muy directo, es muy firme, ¿sí? Es duro hasta cierto punto, porque el libro de Santiago desenmascara nuestra naturaleza como seres humanos. Y en este caso, en específico, nos hace ver que somos personas limitadas y aunque nosotros tenemos planes, proyectos, anhelos y muchas capacidades, lo cierto es que no sabemos qué es lo que viene en el futuro. Y quizás muchos de los planes que nosotros tenemos se verían frustrados precisamente porque la vida es un tanto incierta, mis hermanos. Y el apóstol Santiago dice, esa jactancia que ustedes tienen de que yo voy a hacer esto, voy a ganar dinero, haré tal o cual cosa, sin considerar a Dios primeramente, dice, esa jactancia es mala. Y no es porque exista jactancia buena, simple y sencillamente está hablando en este sentido, está redundando, ¿verdad? Porque eso era algo muy común dentro de la literatura hebrea. Recordemos que Santiago, aunque escribe en griego, él es judío, ¿sí? Dice, esa jactancia es mala, ¿sí? Esa jactancia es pecado. Y hoy vamos a hablar acerca precisamente del pecado de la jactancia. Quizás no es un pecado del que hablemos mucho, ¿sí? Pero es un pecado que claramente Santiago dice, ten cuidado con eso. Ten cuidado con la jactancia. Bueno, ¿qué es la jactancia en primer lugar? Miren, definición de diccionario. Dice, vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Alardear, presumir, yo puedo, yo lo hago solo, ¿sí? Esta falsa seguridad, esta falsa certeza en mí mismo, eso es tener jactancia. Y dice Santiago, esa jactancia es pecado. Esa jactancia es pecado. Ahora, ¿qué entendemos también por pecado? Es importante tenerlo bien definido, mis hermanos, y creo que de alguna manera todos los que estamos aquí entendemos lo que es pecado, ¿no? Generalmente cuando hablamos de pecado, pues lo entendemos como algo que disgusta a Dios, una rebeldía hacia Dios. De hecho, hay una definición de folleto, ¿verdad? Que es toda rebelión activa o desobediencia pasiva a los designios de Dios. Yo me rebelo contra lo que Dios está diciendo, eso es cometer pecado. No hago lo que Dios me pide que yo haga, eso también es pecado. Por eso en el versículo 17 en la Reina Valera dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Entonces, esta sería una definición muy básica de lo que es pecado. Pero muchas veces hemos hablado, y yo sé que constantemente lo digo, pero es importante que nos quede bien grabado en el corazón. El pecado no solo es la rebeldía para con Dios, implica eso. Pecado significa perderse en el camino. Eso significa la palabra pecado. Perderse, no atinarle, ¿sí? Equivocarte.
Y básicamente lo que significa pecado es que Dios nos traza un camino en la vida y cada vez que nosotros nos desviamos y nos acabamos perdiendo, estamos cometiendo pecado. Podemos decirlo teológicamente de la siguiente manera: Dios nos ha creado con un propósito. Y cada vez que nosotros tomamos decisiones que nos alejan de ese propósito de Dios para nuestra vida, estamos cometiendo pecado. Por eso Santiago insiste en que no solo es pecado cuando tú haces mal, también es pecado cuando sabiendo hacer el bien no lo haces. Porque cuando tú y yo no hacemos lo que nos toca hacer, no estamos permitiendo que Dios siga cumpliendo su propósito en nuestra vida. No somos títeres de Dios, mis hermanos. Ciertamente Dios es soberano, pero Dios es amoroso también. Y Él no nos obliga y no somos títeres en sus manos. Él nos da la capacidad de decidir si vamos a crecer o no espiritualmente. Así que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Pecado es todo aquello que nos desvía del propósito de Dios. Y entonces tenemos que la jactancia es un pecado que nos aleja de los propósitos de Dios para nuestra vida. Y podemos hablar de varios tipos de jactancia. Hoy me gustaría mencionar simplemente 3. La primera es la que dice aquí Santiago. Esta jactancia existencial, esta jactancia donde uno afirma, ¿verdad? Uno es arrogante y piensa que tiene sus planes y que puede controlar todo su futuro, y eso es falso. Les comentaba en el servicio de la mañana y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hace 2 años no pensábamos, bueno, medio imaginábamos, ¿verdad?, la situación en la que estaríamos a causa de la pandemia. Pero creo que ninguno de nosotros lo habíamos dimensionado de esa manera. Nos dijeron que serían 3 meses y yo creo que algunos pensamos, bueno, quizás va a ser todo un año. Ya van 2 y la pandemia continúa. Y eso no lo podíamos calcular, mis hermanos, y a nosotros de alguna u otra manera nos ha afectado. No lo podemos controlar. Pero una situación que tampoco nos esperábamos quizás hace 2 meses y que se está dando a nivel mundial, hermanos, es la guerra que se está llevando ahí en Ucrania. Y tú y yo podemos decir, pues está bien lejos. Por eso no quiere decir que no nos vaya a afectar. Es terrible, es duro, y me gustaría que más adelante tomáramos un tiempo para orar por la gente que está sufriendo allí. Pero si tú piensas que esa guerra no te va a afectar, estás completamente equivocado. Esa guerra va a afectar la economía mundial de nuevo. Y si esta pandemia golpeó la economía de nuestro país y de todo el mundo, esta guerra también lo va a hacer. Rusia es muy poderosa y económicamente es un agente poderoso en la economía mundial. Con las restricciones que se vienen y todo este conflicto que se da entre Occidente y Rusia, se viene un problema económico serio. Nos va a afectar. Y estoy seguro que ninguno de nosotros hace 2 meses pensábamos en eso. Hay cosas que son inciertas en la vida. Por eso Santiago dice, toda jactancia es mala. Y no es que planear sea malo, mis hermanos. Planear no es malo. Lo que dice Santiago es, el problema es que ustedes planean, en primer lugar, sin darse cuenta de sus limitaciones y planean sin considerar a Dios. Ese es el problema. No es malo tener proyectos, no es malo tener sueños. Lo malo es pensar que tienes todo bajo control. Eso es falso. Siempre va a haber cosas que se van a escapar de tu control y que van a venir y quizás van a dificultar tus planes, o no solo dificultarlos, sino derribarlos por completo. Y no está en el control de tus manos. Eso es lo que dice Santiago. Eso es lo que ustedes no han entendido. Y no han entendido que si en realidad quieren prosperar en sus planes y en sus proyectos, primero tienen que buscar a Dios. Poner su historia en manos del Dios de la historia. Así que Santiago nos invita a hacer eso, mis hermanos. En primer lugar, a reconocer que los imprevistos pueden llegar en cualquier momento. Tienes planes para el día de mañana, pero no tienes la certeza absoluta
de que las circunstancias estarán propicias para lo que tú quieres hacer el día de mañana, por más ganas que tú tengas. Y Santiago nos dice eso, mis hermanos, y eso es tener un poquito de humildad, y es bueno que tengamos humildad. Santiago dice, debes de poner primero, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, lo haré. Reconocer que los imprevistos pueden llegar en cualquier momento. Si no queremos pecar de esta jactancia, debemos de poner en manos de Dios nuestra vida. Dice Santiago, si Dios quiere, haremos esto, haremos lo otro. Básicamente es poner nuestro deseo, básicamente es una oración. Pon en manos de Dios tu vida. Pero no es una oración simplemente una oración jaculatoria. ¿Se acuerdan de las oraciones jaculatorias? Ya se les olvidaron, ¿verdad? ¿Cuáles son las oraciones jaculatorias? ¿Alguien se acuerda? No. Las oraciones jaculatorias son las oraciones cortitas que decimos de manera cotidiana. ¿Te acuerdas cuando Nehemías está sirviendo como copero y el rey lo ve triste? Y le pregunta, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿No? Dice, en ese momento oré al Señor y entonces le dice al rey. Obviamente Nehemías no le dijo al rey, espérame tantito, ¿no? Me voy a la oración del martes de 7 a 8 y ahorita regreso. No. Nehemías en ese momento oró, ay Señor, pues ahora es cuando, dame sabiduría. Las oraciones jaculatorias son estas oraciones breves que nosotros hacemos en una situación, ¿sí? Que se nos presenta una dificultad. Señor, ayúdame. Esa es una oración jaculatoria. Las oraciones jaculatorias son buenas, nos ponen en manos de Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces solo nos las pasamos con oraciones jaculatorias. Solo hacemos esas oraciones, ¿sí? Mi abuelita luego era bien tramposa, me acuerdo de ella. Ella decía, no, pues lloro en la mañana por los 3 alimentos. ¿Ah? Señor, bendice mis alimentos, mi desayuno, mi comida y mi cena. Y entonces ya no tenía que orar en la comida, decía ella, ¿no? Obviamente cuando estábamos con ella orábamos de todos modos. Y a veces así somos. Simplemente nos la pasamos con oraciones jaculatorias. Las oraciones jaculatorias no son malas, son buenas, pero no son suficientes. Porque debes recordar algo, mi hermano. La oración principalmente es una relación con Dios. Y aquí vamos a quitar algunos mitos, mis hermanos, que de pronto vienen a nuestra cabeza y muchos de ellos gracias al contacto que tenemos con cristianos de otras denominaciones. Y mira, no tengo ningún problema con los cristianos de otras denominaciones. Y te soy bien honesto, yo personalmente creo que es muy sano que haya distintas denominaciones. Quizás mi posición es contraria a lo que muchos dicen, es que no, deberíamos estar todos unidos pensando igual. Yo creo que es muy bueno que haya distintas denominaciones. Hay mucha diferencia, hay mucha diversidad. En la misma Biblia tenemos 4 evangelios y aunque los primeros 3 se parecen mucho, si lees con cuidado te vas a dar cuenta que en realidad son muy distintos. Todos tienen perspectivas distintas. Las diferencias están bien, nos nutren. Pero lo cierto, mis hermanos, es que algunas denominaciones han hecho daño en el pensamiento cristiano. Y para muchas denominaciones la oración parece más magia que una relación personal con Dios. Fórmulas. Si dices tal o cual palabra, con eso ya lo tienes. Si dices en el nombre de Cristo, con eso lo tienes. Piénsalo bien, eso es magia. No es cristianismo. Sí, la Biblia nos enseña a orar en el nombre de Cristo, pero ¿recuerdas qué es orar en el nombre de Cristo? Con la autoridad de Jesús. Pero no es nada más que lo menciones, es que tú eres cristiano y tienes una relación. Les doy siempre el ejemplo, imaginen al niño Juanito, ¿verdad? Que va a la tienda y dice, oye, es que dice mi mamá que si me fían, ¿no? Unos huevitos y unos frijolitos. ¿Y quién es tu mamá? ¿No? Pues doña Sofía. Ah, claro, doña Sofía paga. Claro que sí, mira, aquí está. Yo conozco a doña Sofía. Eso es ir en el nombre de Cristo. Cristo nos conoce, nosotros lo conocemos y vamos con su autoridad. Pero si llega Pedrito a decir, oye, que si me fía unos huevitos y unos frijolitos, ¿verdad? ¿Quién dice? Pues tu papá. ¿Quién es tu papá? Arturo. Ese ni paga, ¿no? No, lo siento, no, ni lo conozco.
Oye, pero es en el nombre. No lo conozco. Ir en el nombre de Cristo no solo es mencionar el nombre. Ir en el nombre con Cristo es porque tenemos una relación con Él. Somos sus discípulos. No es magia, mis hermanos. La oración se trata de estar en contacto con Dios. Miren, tenemos un dicho que es impreciso. No necesariamente está equivocado, pero es impreciso. Y la frase que todo mundo dice es que la oración tiene poder. Sí es cierto, pero esta frase es imprecisa. Porque lo que tiene poder es quien responde la oración. ¿Quién responde la oración? Dios. No es la oración en sí misma la que es poderosa. Quien tiene el poder de hacer las cosas es quien la responde, es Dios. Si yo oro con toda fe, pero Dios dice, esta no es mi voluntad, no importa que diga en el nombre de Jesús, no importa que reclame, que decrete o que confiese, como lo quieras decir, si Dios dice, esta no es mi voluntad, no va a pasar. Porque el poder reside en quien contesta, no en quien ora. Entendamos eso, mis hermanos. El poder de la oración no está en mí. El poder de la oración está en Dios. Él es el que responde a mis oraciones. Por supuesto, Dios dice, yo quiero que seas honesto, yo quiero que seas intenso en tu oración. Yo creo que cuando hables conmigo confíes, tengas fe, no dudando. Mismo Santiago dice, si tú pides dudando no vas a obtener nada. Por supuesto que Dios está diciendo, en esta comunicación yo te estoy pidiendo algunas cosas importantes. Pero a final de cuentas, el poder verdadero en la oración está en Dios que contesta las oraciones. Así que cuidado con la jactancia también en la oración. Yo conozco a una persona, mis hermanos, y a mí de verdad que me desagrada este tipo de comentarios. Es que oro por una necesidad. Sí, pero yo oré una vez nada más porque yo oré con mucha fe y yo sé que ya, como tengo fe, no tengo por qué estar orando porque yo sé que Dios me la va a contestar. Y yo les pregunto, ¿dónde en la Biblia encuentran eso? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Orad sin cesar. Dice el apóstol Pablo, oro por ustedes continuamente. Esta idea no aparece en la Biblia y mucha gente la tiene. Eso es pereza, pero no solo es pereza, mis hermanos. Eso es pensar que la oración es como cuando tú llegas con un cheque al banco y lo pides y te lo tienen que dar y se acabó. Eso no es la oración. Yo te pregunto una cosa. ¿Quieres tratar a Dios como si fuera un cajero o quieres tratar a Dios como si fuera tu padre? Mucha gente ora como si Dios fuera un cajero. Ya te pedí una vez, aquí está mi cheque, te lo pido y me lo tienes que dar. Cuando Dios no es eso, Dios es nuestro Padre. Y Dios quiere tomar tiempo con nosotros y quiere amarnos y quiere escucharnos. La oración no solo es para pedir, la oración es para convivir con Dios. Así que hay que tener cuidado, mis hermanos, porque decir 1, 2, 3 por mi futuro, 1, 2, 3 por el día de mañana, no, Dios, tú te encargas. Eso no es lo que Santiago nos está invitando a hacer. Santiago nos está invitando a confiar en Dios. Dice San Pablo, oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo conocía el mensaje de salvación, pero está diciendo, oren ustedes para que Dios me dé el valor. Le pide a su pueblo que oren por él. ¿Y qué pedía él por su iglesia? Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan qué esperanza, a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. El apóstol Pablo orando por la iglesia, Señor, muéstrales tu amor, muéstrales tu grandeza. Tristemente, hermanos, a veces hasta somos jactanciosos en la oración. No, Señor, en ti confiamos, de ti dependemos. Cuidado con el pecado de la jactancia, mis hermanos. Deberíamos hacer nuestras las palabras de Moisés, Éxodo 32, 12 al 17. Y si estás tomando nota, anota esta porción.
y después la lees en casa, ¿sí? Éxodo 33, 12 al 17. Es una porción preciosa. Escúchala, te la voy a leer. Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. ¿Te das cuenta? Moisés ve a Dios como lo ve, como su amigo. No lo ve como el cajero, no lo ve como el que despacha en la tienda. Es su amigo. Tengo una relación profunda contigo. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Y escucha lo que le dice Moisés. Escucha bien esto. ¿O vas con todos nosotros?, replicó Moisés. ¿O mejor no nos hagas salir de aquí? ¡Qué palabras de Moisés! Señor, si tú no vas conmigo, mejor aquí nos quedamos. Señor, tengo un proyecto de trabajo, pero si tú no vas conmigo, mejor no me lo des. Señor, estoy pensando en mudarme de ciudad, pero si tú no vas conmigo, yo aquí me quedo. Señor, quiero involucrarme en el ministerio, pero si tú no me vas a respaldar, yo no lo hago. Es todo lo contrario a la jactancia. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. ¿Te das cuenta de la relación tan estrecha entre Moisés y Dios? Somos amigos, Señor. Pero yo no me voy a mover si tú no te mueves. Y es básicamente lo que nos está diciendo Santiago. No peques de jactancia. Pon tu vida en manos de Dios. Pídele a tu amigo que te acompañe en cualquier circunstancia. Y sé lo suficientemente radical como para decirle: Señor, si tú no vas a ir conmigo, si tú no me vas a bendecir, mejor no me muevo. Porque dependemos absolutamente de ti. Santiago no nos está diciendo que no hagamos las cosas, ¿se dan cuenta? Santiago no está diciendo no tengas planes, no tengas sueños, no tengas proyectos o ambiciones en el sentido positivo. No está diciendo eso Santiago. Santiago está diciendo ponlo en manos de Dios. Pero hazlo. Tienes que hacerlo. Hay una oración preciosa que se le atribuye a Francis Drake. Espero que realmente que no sea de Francis Drake, porque Francis Drake era un pirata, era un corsario, no era una persona así que muy buena, pero es una oración preciosa. Dice así, nada más le leo una parte de este poema. Inquiétanos, Señor, cuando estemos conformes con lo que somos, cuando nuestros sueños se hagan realidad porque hemos soñado muy poco, cuando lleguemos a salvo al puerto porque navegamos muy cerca de la playa. Inquiétanos, Señor. Sí queremos arrojarnos, sí queremos aventarnos, pero sin jactancia. Sí queremos hacer las cosas, pero dependiendo de ti. Santiago nos advierte contra la jactancia. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre, yo te agradezco infinitamente porque tú nos das tu palabra, Señor, y pones humildad en nuestro corazón. Porque nos haces reconocer que nuestra vida es como niebla, Señor, y que un día ya no estaremos aquí.
que nuestra vida es frágil, se desvanece. Pero Dios, tú nos has dado vida eterna. Tú nos has amado y sabemos que nos sostendrás. Mi buen Dios, te pedimos que quites toda jactancia de nuestro corazón. Así con los ojos cerrados, todos por favor con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Yo no sé si tienes planes en tu vida. Quizás no solo para mañana, para la siguiente semana, para este mes, para este año o los siguientes años. Pero yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿ya los pusiste en manos de Dios? Al final de esta porción, Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En realidad lo que Santiago nos está diciendo es, bueno, yo ya les dije lo que tienen que hacer. Si no lo hacen, están cometiendo pecado. Así que una vez más, sé que ya oraste por esto hace unos momentos, pero yo te voy a pedir que quites toda jactancia de tu corazón. Y si ya has planeado sin considerar a Dios, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. Yo ya estaba haciendo planes y proyectos y no te había invitado a ellos. Ahora te voy a pedir que lo invites. Invítalo a tu proyecto de trabajo, invítalo a tu proyecto de familia, a tu proyecto personal, a tu trabajo, a tus sueños, a tus anhelos. Invítalo a que acompañe a tu familia, a tus hijos. Dile como Moisés, Señor, tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Y te pido que me acompañes, porque si no me acompañas, ¿a dónde voy a ir? Si tú no vienes conmigo, ¿de qué sirve? Invítalo, mi hermano, allí. Señor, tú ves los corazones, tú ves los sueños, tú ves los anhelos. Libéranos, Padre, del pecado de la jactancia. No queremos ser arrogantes, Señor, no queremos pensar que tenemos todo bajo control. Queremos ser humildes delante de tu presencia y reconocer que nuestra vida está en tus manos. Te alabamos y te agradecemos, Señor, porque nos has dado tu amor, porque confiamos en ti, porque creemos en ti. Creemos por lo que has hecho y creemos por lo que seguirás haciendo, Señor. Y sí, mi Padre, confesamos tu nombre, tu gracia, tu amor. Y te cantamos desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, que creemos solamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.